se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, 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 y ser hallado, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Ahora y queremos pedirte, Señor, por tu palabra, sabiendo que es sí y amén. Recibimos con gozo, Señor, tu palabra y pedimos que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y Padre, también te pedimos en esta hora, Señor, por todo lugar donde estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, el jueves pasado en el culto de oración anunciaba que probablemente íbamos a entrar en un tiempo, en un ciclo de predicaciones acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Amén. Y un poco la idea también era centrarnos en lo que la Iglesia Pentecostal clásica toda la vida ha hablado acerca del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Que no es otra cosa que cuando el Espíritu Santo te reviste de poder. ¿Cuántos se acuerdan en Hechos, cuando habla en Hechos 2 de la venida del Espíritu Santo, cómo irrumpe en aquel lugar donde estaban reunidos en el aposento alto, ¿verdad? Y irrumpe con toda su fuerza, ¿sí? Entonces, de esto quería hablaros hoy. Pero para empezar, me gustaría preguntaros algo. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? Que levante la mano. ¿Y cuántos pueden decir que durante este tiempo han sido guiados por el Espíritu Santo de manera directa, clara, inequívoca, ¿verdad? Donde el Señor les ha dado a lo mejor una directriz clara en algún aspecto, por ejemplo. Y pongo un ejemplo. Sí que es verdad que todos los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y todos sabemos que la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra lámpara, porque la Biblia así lo dice, ¿sí? Entonces, todo aquel que obedece la Escritura de alguna manera es Dios mismo el que va guiando sus pasos, ¿verdad? Ilumina nuestros corazones para entender su palabra y el propósito que Dios tiene en cada uno. Amén. Pero hay ocasiones, a veces especiales, en las que el Espíritu Santo habla de una manera diferente, clara. Y nunca contradice lo que está en la Escritura. Y en el caso de contradicción, lo que prima es la palabra de Dios. Porque es la palabra profética más segura. Es decir, yo soy, perdonadme, de los pastores que siempre me gusta decir, yo prefiero la Biblia dice a un yo siento que. No, es que yo siento que me parece muy bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Entonces, si es del Espíritu Santo, nunca entrará en contradicción, sino será confirmatorio.
¿vale? Y la palabra es esta, y nadie puede añadir ni quitar. Es la palabra que nos trae vida, que nos limpia. Es la palabra que nos aproxima al Señor, nos muestra la voluntad de Dios para cada uno y nos ayuda a crecer en el conocimiento y en la gracia. ¿Sí? La palabra de Dios. Pero sí que es cierto que el Espíritu Santo en medio de esa iglesia muchas veces se manifiesta de maneras que a veces que la Escritura corrobora y que de alguna manera nos acerca más al propósito de Dios, ¿sí? Nos acerca más a Él, a su propósito, a su santidad. En el camino del Señor es como que te resitúa, ¿no? Pero ¿cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos han recibido? ¿Te acuerdas cuando el Señor le habla a Ananías y le dice, vete a la calle que se llama derecha, ahí hay un hombre que ora, se llama Saulo, ve, ora por él? Y tú imagínate el Espíritu Santo hablando de esa manera tan clara y tan directa. Así, pa. O cuando le dice a Felipe, ve y acércate a ese carro. Entonces, el Señor sigue hablando de la misma manera. Sí que es verdad que puedes decir, bueno, son en ocasiones puntuales, sí. Pero hay veces que Dios pone un sentir, pone un pensamiento. Dios de repente te da un sueño. Dios te da algo que de parte del Señor y que no rompe jamás el sentido de la Escritura. Y siempre es algo que obra para bien y es de bendición. Dios no te va a decir algo que no esté en la Escritura o que sea contrario a ella. Dios te lo va a confirmar. Entonces, el Espíritu Santo está en medio de su pueblo y todavía te guía. Es como que te pone un sentido y decir, yo sé que tengo que hacer esto. ¿Quién te lo dijo? No sé. Es algo interno que siento. ¿Qué es? No, tengo que ir a fulano y pedirle perdón. Bueno, ¿eso rompe el sentido de la Escritura? No. ¿La corrobora? Sí. Digo, bueno, puede haber sido el Señor, claro. Pero a veces hay mucha confusión. Mucha, como decía Adonías, y con toda la razón, ¿no? Él decía, a veces me viene un hermano, en Brasil decía, a veces me viene un hermano y me dice, pastor, creo que estoy sintiendo un fuerte llamado a ir a las misiones a predicar la palabra. Pero fuerte, intenso. ¿Usted cree que eso es de Dios? Y él le dice, no, eso es del diablo. ¿Cómo no va a ser de Dios ir a predicar la palabra? Entonces, hay cosas que te las corrobora la misma Escritura. Empieza a ponerte ese sentir y tú sabes que el Espíritu Santo guía a toda la verdad. Te guía. Entonces, cuando tú pones tus propósitos delante de Él, deja que Él sople. Entonces, que Dios te hable así, de esa manera. ¿Cuántos han recibido un mensaje directo de parte del Señor? O peor aún, ¿cuánto tiempo hace que no te dice nada así? Que somos amebas, que venimos al culto, ¿no? Las amebas son esos organismos microscópicos que pululan por ahí en el agua. Y el intestino. Entonces, ¿qué somos? ¿Como eso? ¿O realmente somos piedras vivas a las que el Espíritu Santo sopla y nos dirige? Entonces, iglesia, si queremos cumplir el propósito de Dios, tenemos que estar sensibles a su voz. Tenemos que estar habituados a escucharle. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen, decía Jesús. Y cuando hablaba de Jesús, dice, Él no hablará de lo suyo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Decía, hablando del Espíritu Santo en Juan 15, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así pues, es como que el Espíritu Santo toma de lo que es de Cristo y te lo hace saber. Y entonces mi pregunta es, ¿qué te ha hecho saber el Espíritu Santo que tomó de Cristo? ¿Te ha hecho saber algo? O vamos pasando un día, pasando el otro, ¿sí? O somos buenos creyentes. ¿Por qué? Porque oramos 3 veces al día, como Daniel, ¿sí? Para desayunar, para comer y para cenar. Damos las gracias por los alimentos y esa es toda mi vida de oración. Y entonces el Espíritu Santo no te impulsa a buscarle. ¿No te impulsa a vivir otra vida en el Espíritu más rica en Él? ¿No te recuerda las palabras de Cristo? ¿Realmente no te inspira, no te motiva? ¿No te llama la atención en cuanto a cosas? Pero te diré más. Cuando estás en el culto, a mí me gusta
lo confieso, la Biblia lo dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y yo hablo en lengua y hablo en mi casa. Y me acuerdo la primera vez que irrumpí a hablar en lengua y no podía parar, y no podía parar, y no podía parar, y no podía parar. ¿Sí? En la intimidad de mi casa, con la puerta cerrada en mi casa buscando a Dios. Y me gusta porque dice la Biblia que así mismo se edifica. Es más, muchas veces cuando oro en lenguas, yo no te sé explicar esto porque no lo sé. Pero lo que sí te sé decir es que noto una fuerza interior que yo no tenía antes de empezar a orar así. Así pues el Espíritu Santo guía. Pero sí que es verdad que dice que en el culto público la palabra lo deja arreglado de cómo debe hacerse para que no haya desorden. ¿Sí? Y esto no tiene que confundirse con decir, bueno, el pastor es pentecostal, pero no, el pastor es pentecostal por los 4 costados. Me puede mirar de frente, por la espalda, por aquí, por allá. Nací en una iglesia pentecostal y creo, asumo toda la doctrina. Creo en la vigencia de todos los dones hoy. Y creo que el Espíritu Santo da más, sin medida. Pero también creo que la palabra me dice cómo debo regularlo, para que no entre por la puerta alguien y diga, ¿están locos aquí o qué es? Entonces dice, hablen 2 o más, ¿verdad? Y hay intérprete. Y si no hay intérprete, que no hable. Entonces cuando hablo en lengua, claro que hablo en lengua, intento hablarlo para mí. Y claro, a veces no puedo. Pero mi pregunta es, cuando hay alguien hablando en lenguas a tu lado, ¿no te brota algo dentro de ti que diga, oiga, si eso es del Espíritu, yo lo quiero? ¿Sí? La iglesia de Jesucristo, a grandes rasgos, no vamos a entrar mucho en eso, pero hay 2 grandes posiciones, digámoslo así, los que son continuistas y los que son cesacionistas. Los cesacionistas son aquellos que creen que los dones más espectaculares murieron con el último apóstol, como si fuera de su propiedad del apóstol, y cuando murió el último de los que vivió con Jesús y le vio, se acabaron esos dones. Esa es una de las posturas tradicionales de la iglesia. Y luego está la postura continuista, que dice que no hay ningún solo texto, ni uno solo, que con rotundidad en la Biblia te diga que los dones cesaron. Ni uno. Jamás. Ni uno. Hay unos, siempre se agarran a un solo texto. Un solo texto que dice, no, que cuando venga lo perfecto los dones se acabarán y las lenguas cesarán. Ah, pero ya entonces ya vino lo perfecto. Y entonces cuando les pregunta, ¿y qué es lo perfecto que ya vino? Y te dicen, no, la escritura, el canon que se cerró. Ah, sí, pero eso es una interpretación. ¿Sí? Y luego cuando lees a los padres de la iglesia del siglo I, II y III, lo que llaman los teólogos los padres de la iglesia, los eruditos, los que se dedican a estudiar la historia de la iglesia desde el principio, resulta que en el siglo I, cuando ya murieron todos los apóstoles, siglo II, siglo III, y hablan, Onésimo y demás, hablan acerca del movimiento y de cómo era la liturgia dentro de los cultos, resulta que había lenguas, había profecías, se oraba por los enfermos, y entonces, 300 años después. Entonces, el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Entonces, ¿y si el Espíritu Santo se sigue derramando como al principio? ¿Y si el Espíritu Santo hace cosas que las ha hecho siempre en medio de la iglesia? Porque hoy no acontece. ¿O porque cuesta más? Yo recuerdo el que fue presidente de las iglesias de la Biblia Abierta, y ellos me contaban, me relataban, a veces hacía cultos en Madrid y de repente llamaba a la gente y decía que cuántos querían recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces les imponían las manos y algunos acababan hablando en lenguas. ¿Sí? Entonces se hacía hincapié en esto. Entonces yo pienso que pueden ser por 2 cosas. Uno, porque haya dejado de enseñarse en las iglesias, que puede ser. Puede ser que ya en los tiempos que vivimos se hace hincapié más en otras cosas que en esto. Y no voy a entrar en los motivos. A veces porque he de reconocer, este pastor pentecostal ha de reconocer que ha habido en muchas iglesias pentecostales a veces excesos que no venían de Dios, quizá yo no voy a entrar en juzgar los corazones, pero con un ánimo de querer que Dios haga y a lo mejor el Señor no está. Y dejarse llevar por la confusión o por el sentimiento, por la pasión. Esto puede ser. Y entonces,
pues haya una reacción inversa, ¿verdad? Acción-reacción de una iglesia que siendo pentecostal pero moderada, diga, bueno, vamos a echar el freno. Que algunos se están pasando, ¿sí? Pero claro, eso tiene sus problemas. Y es que entonces lo genuino de Dios, lo que es verdadero de Dios, lo que Dios quiere hacer, y si alguno le quiere bautizar con el Espíritu Santo, y si Dios se quiere derramar, entonces ¿qué pasa? ¿No? Eso por un lado, que haya habido exceso. Pero el segundo tiene que ver con nosotros. A lo mejor es que no tenemos anhelo. A lo mejor es que dejamos pasar el anhelo. Vemos a uno hablar en lengua. Vemos al otro que tiene un sentir. Vemos a aquel que recibe una palabra. Él mira que sentí que el Señor me dijo y tal. Y fui y lo hice como lo sentía y el Señor bendijo de esta manera. ¿Y a qué comparar esta generación? Empecé a endechar. Los compararé a los jóvenes sentados en las plazas. Empecé a endechar y no lloraron. Empecé a cantar y no bailaron. En otras palabras, venía a decir, ¿a qué comparar esta generación? Me da igual. Le da igual 8 que 80. Nos da igual. Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, en los años 80 se predicaba con mucha pasión y mucho el eje de los cultos era, me acuerdo bien, uno, y eso se decía en todos los cultos, que Cristo viene ya. Que viene ya. Y luego el énfasis también estaba en buscar de Dios, del Espíritu Santo y llenarse del Señor con el bautismo del Espíritu Santo y estar permanentemente llenos del Señor. Este era el énfasis continuo, era un día y el otro culto y así, siempre continuamente. Se cantaban los coritos, entonces eran coritos, y se cantaban los coritos, muchas veces a palmas, la gente vibraba con esto y el mensaje era este, que solo Cristo salva. ¿Sí? Entonces irrumpió en una serie de predicadores, evangelistas que iban por los distintos países de América Latina con el mismo mensaje y había ese fuego y esa pasión también en la juventud. Entonces esto se instaló en la iglesia fuerte. Yo recuerdo cuando era un joven en la iglesia, yo acudía a la iglesia y la gente, había jóvenes, compañeros, hermanos que hablaban en lengua y que hacían esto y lo otro, y que yo estaba sentado en el banco y a veces me retorcía, quería hacer algo en la iglesia para el Señor, quería lo que fuera, así fuera repellar las paredes, rebozar las paredes, pintar, lo que fuera. Y cuando yo iba a hablar con el pastor y le decía, pastor, he oído que van a hacer esto los hermanos el sábado, ¿yo puedo venir? ¿Sabes qué me preguntaba? Me miraba así, el hermano Ángel me miraba así y me decía, ¿usted habla en lengua? Y yo lo miraba así, recuerdo, y decía, no, yo casi no hablo castellano. Dije, pues siéntese ahí hasta que hable en lengua, pídalo. Y así era. Entonces decía, ¿cómo? Pues yo tengo que hablar en lengua. Y Dios tiene que visitarme. Y yo tengo que llenarme de Él. Pero era un continuo, ¿verdad? Es que era como un desafío fuerte. Entonces, voy a explicar a grandes rasgos, sin entrar en estudios, porque me gustaría que celebremos el pan y el vino y después orar. Aunque vamos a estar semanas y por eso no tengo mucha prisa si algo me dejo, porque podremos hablar la semana que viene. Pero el pentecostalismo clásico te habla normalmente, lo que se ha enseñado toda la vida. Una cosa, el bautismo, la llenura y el sello, ¿sí? Entonces, el pentecostalismo normalmente te dice, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia con el Espíritu Santo posterior a la conversión. Tú te conviertes, te entregas al Señor, el Señor viene a morar, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, ¿verdad? Empiezas en los caminos del Señor, en los rudimentos del Señor, es como que vienes a la vida y el Señor pone el sello del Espíritu, que son las arras de nuestra redención, ¿sí? Esto es lo que normalmente se enseña. Y luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, que a veces puede ser hasta el mismo día, donde una persona, el Espíritu Santo viene sobre ti con toda su fuerza y te llena por completo, ¿sí? Eso ocurre como el bautismo en agua, eso es una sola vez.
y te llena y te desborda y rebosa. Y el pentecostalismo clásico enseña que normalmente la evidencia de ese bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Después se ha ido moderando las posturas y hoy se dice que no es necesario el hablar en lenguas. Es una de las manifestaciones. Pero otra de las manifestaciones es realmente mostrar en nuestra vida, con nuestra imperfección y nuestra inmadurez, con todo lo que nos falta, pero mostrar esos destellos de la gloria de Cristo en nuestro carácter, en nuestra vida. Yo he conocido personas que no hablan en lengua, pero podía decir, oye, mira, este tipo está tan lleno de Dios como yo, porque se le ve que el Espíritu Santo le sale por los poros, pero no hablaba en lenguas. ¿Sí? Y algunos diferencian entre lo que es el don de hablar en lenguas y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, ¿sí? Entonces puede ser como un don que Dios te da, ¿vale? Donde cuando opera el don hay que buscar la interpretación y otra cosa es que Dios te llena y te desborda, ¿sí? Esa es la postura clásica. Luego está la postura de los que no son pentecostales, la iglesia más conservadora, que te enseña y te dice que no, que el bautismo del Espíritu Santo es cuando alguien se convierte. El Espíritu Santo viene a morar en ti porque dice Efesios, en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Así pues, ese es el momento del bautismo. Y entonces luego te dice, bueno, otra cosa luego es estar llenos de Dios. Bien, esas son las dos grandes posturas, la iglesia pentecostal y la iglesia tradicional, ¿sí? Evidentemente hay textos bíblicos para agarrarse a cualquiera de las dos. Lo que he podido ver, yo tardé 7 años en hablar en lenguas después de mi conversión. Buscaba de Dios, amaba de Dios, pero sí que notaba que faltaba algo más. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, yo noté un cambio radical en ese mismo momento. Esto no quiere decir que no tengas que seguir todo exactamente igual, de guardarte en santidad, de obedecer la palabra, de tener en tu corazón cuidado, de guardarte, como dice la Biblia, de ser fiel, de ser obediente, exactamente igual. Pero el Espíritu Santo es como que se derrama sobre ti con mucha fuerza, con un denuedo especial. Entonces, vamos un momento, hoy veremos un poco la Escritura hasta donde me dé tiempo y si no, continuamos la semana que viene. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 24 y el verso 49. Lucas 24, verso 49, dice así la palabra del Señor. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El Señor les da un mandato y les da una directriz. Y les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta semana estaba hablando con algunos hermanos de la iglesia, y también estuve leyendo algunos artículos que me inspiraron, ¿no?, a la hora de preparar esto. Y cuando dice, quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder. Mira, estos discípulos a los que se dirige el Señor se habían criado con Él espiritualmente, habían convivido estos 3 años, habían comido, habían reído, habían recibido las instrucciones de manera directa, habían tocado físicamente a Jesús, habían reído y habían llorado con Él, habían recibido directamente de su boca las enseñanzas. Y de repente les dice, quedaos en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, hasta que seáis investidos de poder. Pero si habían estado con Jesús, habían recibido la palabra. Pero no solo eso. El Señor no les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden y que hagan todas las cosas que os he enseñado. ¿No dijo eso? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo eso. Los manda, pero ahora les dice, pero esperaros allí. En otras palabras, tenían la palabra, habían vivido con Jesús, le conocían, le amaban, pero algo les faltaba. Esperaros allí
hasta que llegue el Espíritu Santo y os revista de poder. Investir o revestir. ¿Y esto qué tiene que ver? Mira, es como que alguien se ponga aquí delante y de repente cojan unas ropas y te las pongan y te envuelva por encima. Espérate aquí hasta que te ponga esa ropa. ¿Significa esto que los creyentes entonces no eran nacidos de nuevo? A ver, Cristo no dijo de ellos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Estaban limpios? Pero dice, pero quedaos aquí hasta que os revista de poder. Está bien tener la palabra en nuestros corazones, las cuales te puedan hacer sabio para el día de la salvación. ¿Sí? Está bien porque te puede hacer sabio al sencillo y convierte el alma. Está bien. Pero a veces la obediencia al Señor en todas las cosas es como que el Espíritu Santo dice, oye, mira, hay más. ¿Sí? Es como te reviste de poder. De poder. Para predicar en el poder de Dios. Para vivir esta vida en santidad en el poder de Dios. Para realmente ser efectivos en el poder de Dios. Dice, esperaros aquí hasta que haga. Y mira, en Hechos, capítulo 1, como decía antes, hoy moveremos un poquito más la escritura de lo que suelo hacer. Hechos, capítulo 1, y el verso 4 dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis? ¿Qué dice? ¿Oísteis? Mira, les da unas instrucciones claras de quedarse, esperar la promesa del Padre. ¿Cuánto la esperan? De esperarla, ¿no? Como decía antes, el pentecostalismo clásico te habla de bautismo, te habla de llenura, después lo veremos, y te habla de sello. Pero si el Señor les había dicho, id por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero de repente le dice, esperaos aquí. Esperaos aquí porque vais a ir con algo más. Y entonces empieza a hablar de eso. ¿Sí? ¿Cuánto le da la gloria al Rey? El Señor nos pueda usar. El Señor te ha dado dones. ¿Sí? Está bien que los uses, ¿vale? Con tu esfuerzo, con tu dedicación, con toda tu intención. Pero imagínate si además de eso los usas en el poder del Espíritu. Imagínate el resultado. Piensa si puede ser más efectivo, ¿no? Llenarte de Él por completo. Y dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les había dado una promesa. Dentro de no muchos días, ¿sí? Seréis bautizados en el Espíritu Santo. Fuerte. Así pues, si el Señor dice eso, dice dentro de no muchos días. Y ahora acompañadme, fijaos esta lectura. Vamos a Mateo. Este texto lo conocéis todos, Mateo 28 y el verso, conocéis todos, amén, 28 y el verso 19 que dice así. Dice, bueno, leemos del 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Fijaos, antes de ser el Señor llevado a los cielos, las últimas palabras que les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, me ha sido entregada otra vez, ha sido recuperada para mí, otra vez para la humanidad, otra vez, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen?
Entonces, reciben el llamado, reciben esa palabra, pero les dice, pero esperaros aquí hasta que descienda el Espíritu Santo, hasta que venga la promesa del Padre. Mira, las promesas del Padre son sí y amén. Las promesas de Dios se esperan. Las promesas de Dios se cree con todo nuestro corazón. Te reviste de poder. Es cuando realmente Dios te da esa autoridad que viene del cielo y te viste con otras ropas. Y eso tiene mucho que ver el anhelo, porque la promesa está. Que podamos decir, Señor, me gustaría que me des, me gustaría que me llenes, me gustaría que me revistas de poder. Tenían que esperarse a ser revestidos. Fíjate, de esperar tu momento, dice ahora. Pero si tenían el llamado, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, bautizándolos, id, que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero esperaros aquí. Hasta que seáis revestidos de poder. Entonces, y pregunto, ¿será ese un paso que tiene que dar uno más? ¿Será algo que el Espíritu Santo tiene que hacer sobre la iglesia? ¿Será que Dios también se mueve en corazones hambrientos, llenos de necesidad de Él, reconociendo que necesitan más de Él? Y alguno dirá, pastor, y entonces cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo y hablé en lengua, gloria a Dios, sí, pero luego, ¿qué? La llenura. Mi copa está rebosando. Tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Mantener esa llenura, ¿no? Entonces, cuando yo leo esto, entiendo que Dios tenía un plan. Y Dios tiene un plan. Y si tuviéramos esa pasión fuerte de parte de Él, es algo que se nota. Es algo que realmente marca. Y dice, vamos ahora a Hechos, otra vez, en el capítulo 1 y en el verso 8, dice la promesa del Padre, ¿no? ¿Cómo era? Y dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Pero vamos a ver. No les había dicho, por tanto, id, lo hemos leído antes, y esas palabras son anteriores, por tanto, id, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les había dicho eso, pero luego les dice, pero recibiréis poder. Entonces, después de escuchar su voz, después de haber vivido con Él, después de haber caminado con Él, después de haber compartido con Él, le dice, esperaros aquí porque recibiréis poder. Y la iglesia anhela eso. Esos discípulos podían haber dicho, a ver, yo tengo mi experiencia con Cristo. Yo escuché las enseñanzas de Él. Yo recibí de primera mano sus mensajes. Yo estuve cuando habló en el Sermón del Monte. Yo vi la resurrección de Lázaro. Yo vi cuando llamó a Zaqueo de aquel árbol sicómoro y le dijo, desciende. Yo vi tantas cosas. Vi cómo multiplicó los panes y los peces. Además dijo de mí que yo estaba limpio por la palabra que me dio. Y me dijo que fuera y predicara el evangelio. Podía haber dicho a alguien, bueno, ya es suficiente. Pero Jesús le dice, recibirás poder. Quedaros aquí hasta que se cumpla la promesa del Padre. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay una serie de discípulos que se quedan en la primera parte. Hasta ahí. Yo siempre digo, mira, Iglesia de Jesucristo, bueno, esto es una obviedad, solo hay una,
Y hay gente, hermanos en la fe, que ellos creen que la vigencia de los dones no es tal, que aquello se extinguió, pero creen en Jesucristo como su Salvador personal, creen en el Trino Dios, tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Esperan la venida del Señor, todo eso hasta ahí. Pero dicen, en cuanto a los dones, no. Ok. Yo siempre digo, mira, hermanos en Cristo somos, pero te estás perdiendo algo. Quedaos aquí hasta que venga la promesa del Padre. Y mi pregunta es, ¿y cuántos aquí han recibido esa promesa del Padre? Y esa promesa del Padre, escuchadme, va más allá del hablar en lenguas. Y tú me vas a decir, Dani, es que hemos tenido algunas experiencias. Si yo te contara, yo también he visto a gente hablar en lengua y defraudarme, yo también lo he visto. Yo también he visto a gente dar profecía y su testimonio no se sostiene. Yo también lo he visto. Pero eso no me echa para atrás de mis convicciones ancladas en la palabra. Lo que sí sé es que Dios puede hacer hablar a las piedras o puede hacer hablar a un burro y no por eso deja de ser Dios. ¿Me escucháis? Yo no me fijo en hombre por el testimonio que dé, porque mi referencia es Cristo. Y su palabra, amén. Y eso creo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me encanta al final cuando dice el verso 9, no puedo dejar de leerlo, lo siento. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y dice la palabra, y todo ojo le verá. Esta semana hablaba con José, ciego, y le dije, mira, que sepas que cuando venga Cristo en las nubes, si Dios no te sanó antes, todo ojo le verá. Simplemente porque la Biblia lo dice. Todo ojo le verá. Dice, así puedes anhelar eso. Es que si no nos quedamos, no. Es como anhelar más. Anhelar de Él más. ¿Cuántos hermanos he conocido a lo largo de mi trayectoria que me han dicho, Dani, me puse en el cuarto y me puse a orar y dije, Señor, de aquí no me voy hasta que me bautices con el poder del Espíritu Santo y la promesa del Padre? De esperar, ¿no? De creer, de anhelar. Así pues, fíjate, sí, los primeros discípulos que estuvieron con Cristo necesitaron de la promesa del Padre, ¿cuánto más nosotros, que no estuvimos con Él, que no le tocamos, que no le escuchamos directamente sus palabras, que no vimos con nuestros ojos un milagro estando Jesús allí? Y si ellos, que sí lo vivieron, necesitaron de la promesa del Padre, ¿y nosotros? De tener ese anhelo y esa pasión. Hemos cambiado todo a veces por cosas, perdonadme, ¿eh? Apagamos las luces, ponemos humo. Oye, y el Espíritu Santo, ponemos humo, crea un ambiente. ¿Y qué sustituye al Espíritu Santo? ¿Qué sustituye? ¿No? Investidos. Es algo que te es dado. Es algo que te cubre. Es un ropaje que te envuelve. Es una capacidad superior para tener una vida plena. Plena.
Y una vez el Espíritu Santo te bautiza, ¿y cómo mantengo eso, Dani? Mira, estando ferviente en las cosas de Dios, manteniendo firme, constante en la oración, en la búsqueda de Él, en la comunión con los santos, en un ambiente donde cumpla su propósito, en servirle a los demás, predicando la palabra o de cualquier manera, mostrando el amor de Dios derramado en nuestros corazones, manteniéndote despierto en las cosas de Dios, ocupándote en la lectura, en la predicación, en la exhortación. Manteniéndote así, decir, oye, yo no quiero que eso se apague. Buscar de ese fuego, ¿escucháis? Buscar de ese fuego, ese anhelo. Porque si Dios lo prometió, así será. Amén. Y aquí mismo en Hechos, en el capítulo 2, fijaos, dice así, el verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, a quien vosotros habéis crucificado, que Dios le ha hecho, dice, Señor, predicó con todo el poder, con toda la unción. ¿Qué pensáis? ¿Con toda la gracia? Predicando así, ¿no? Con todo poder. Y dice, y luego empieza a hablar y dice, da el mensaje por la gracia, da el mensaje en el poder del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas, y luego nos da un mensaje en Hechos que te dice, mira, escucha, dice el verso 19, dice: y daré prodigios arriba en el cielo, señales, hablando en el poder del Espíritu Santo, y señales bajo la tierra, la sangre, el fuego, el vapor, el humo, convertirá las tinieblas. Mira, el inspirado por el Espíritu Santo empieza a dar, simplemente a leer la palabra de Dios, lo que el Señor ya había dicho, y el impacto que tiene cuando la palabra había sido predicada fue diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchadme, que cuando tú enseñamos la palabra de Dios no vuelve vacía nunca. Tiene un propósito. Pero cuando esta es predicada en el poder del Espíritu, tiene un impacto que te aseguro que no deja a nadie indiferente. Un impacto en el alma como que si te estuvieran despertando de algo fuerte en él, ¿no? Y dice así, literal, dice arrepentíos. La palabra del Señor dice arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, dice, y luego recibid el don del Espíritu Santo, y habla de don, ¿bien? Entonces, esas eran unas prácticas que tenían que hacerse en la iglesia. O sea, el arrepentimiento es la antesala a todo lo que viene de Dios. Si no hay arrepentimiento genuino, si el Espíritu Santo no viene sobre ti, te convence de tu condición y de tu necesidad, que tú realmente necesitas un Salvador y lo necesitas ya, no mañana, hoy, y ya con urgencia. Cuando viene el Espíritu Santo y uno se siente, ¿y cómo he podido yo vivir de espaldas al Señor, no? Es una sensación tan extraña de explicar. Y dice, pero ¿cómo he podido vivir yo hasta ahora? Y yo recuerdo, esto lo asocio el día que yo me saqué el carnet de conducir. Yo me saqué el carnet de conducir ya con cierta edad, casado, con 28 años. Noemí se sacó el carnet antes y éramos novios. Y ella me llevaba a todos lados, era mi chofer. Era mi novia y era mi chofer. Entonces íbamos a los sitios, recuerdo, salían los pastores, hola, ¿qué tal? Su esposa no, mi novia. Y claro, me miraban así, yo venía al lado. Y recuerdo que, bueno, ya me casé y dije, no, me tengo que sacar el carnet. Sí, esto no puede ser. Entonces me casé y enseguida me apunté a la escuela y me saqué el carnet de conducir. ¿Bien? Recuerdo el día 31 de julio de 1998 me saqué el carnet. Al día siguiente nos íbamos de vacaciones, me recuerdo que fuimos para allá y tal. Y recuerdo cuando llego al lugar, me bajo y digo, ¿pero cómo hacía yo antes? Y solo tenía unas horas con el carnet. Pues es la misma sensación cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, te envuelve de esa manera y te irrumpe con todo su poder, que dice, pero ¿qué cristianismo estaba yo viviendo antes?
¿Me escuchás? Eso que te ayuda como a despertar. Te trae, ¿verdad? El primer paso es arrepentirse. Después dice bautícese. Y en este sentido es donde se agarran algunos herejes unicitarios para decirte, ah, sí, es así. Pues entonces solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pensáis? Dice, bautices cada uno en el nombre de Jesús, dice el texto. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, está diciendo eso el texto. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Bien. ¿Y entonces? Entonces los unicitarios te dicen, son los modalistas que te dicen, no, es que Dios solo es uno, no hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay nada de eso. Es solo uno y adopta distintas formas, a veces como el Padre, a veces como el Espíritu Santo, a veces como el Hijo. Herejía total de muerte. ¿Me escucháis? Y los que creen eso no son hermanos. La Biblia es clara, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hemos leído en Mateo 28 que dice, bautícese en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo pues ahora en Hechos dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús? Entonces, ¿qué dice? No, bautizamos solo en el nombre de Jesús. Y son los solo Jesús que andan por ahí. Tienen la misma Biblia, la misma versión de la Biblia, cantan las mismas canciones, pero ellos no dan gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como personas de la Trinidad, sino ellos dicen es un solo Dios y aparecen en distintas formas. No sé dónde sacan eso. Pero cuando te está diciendo, se agarran a un solo texto que dice, bautícese en el nombre de Jesús. ¿Qué significaba eso? Lo que venía a significar es lo siguiente, había distintos bautismos, los judíos bautizaban, yo no sé cuántos lo saben. Juan el Bautista bautizaba. Pero cuando dice bautícese en el nombre de Jesús, estaba diciendo bautícese como Jesús lo enseñó y lo dijo. Y dijo en Mateo 28, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios que existe en tres personas. ¿No? Capítulo 2 de Hechos, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Habla de arrepentimiento, habla de bautismo y habla del don del Espíritu Santo. Dice, hágalo. Y como os decía antes, el bautismo de Jesús era en la fórmula que Jesús nos enseñó. No va a entrar en contradicción lo que dijo a los apóstoles y después venga otra en Hechos, sino como Jesús nos enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando desciende el Espíritu Santo con toda su fuerza, ¿cuál es el propósito? Escucha, despertar en ti una potencia, un denuedo. Solo es por lógica. Una persona llena del Espíritu Santo, cristiana, llena del Espíritu Santo, predica igual que una persona cristiana que no está llena del Espíritu Santo. Pregunto, solo por lógica. Es más efectivo su ministerio. Y luego cuando viene el Espíritu Santo con toda su fuerza, te capacita de otra manera. Haciendo lo mismo rindes más. Porque Él es en ti, es más efectivo, aparecen más frutos. No dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué? Y fuego. Así pues, yo creo que hay algo más, iglesia. Hay algo que tenemos que anhelar desde lo más profundo.
Es como pedirle al Señor un despertar fuerte y sin temor, con ese anhelo profundo de anhelar fervientemente las cosas de Dios. Y me acuerdo Pablo cuando retaba a las personas diciendo, bueno, vosotros habláis en lengua, yo más. ¿Por qué? Porque se jactaban de que hablaban en lengua y Pablo le tiene que decir, habláis en lengua, me parece muy bien, pero yo más que todos vosotros. Así pues, esto habla de anhelar. Y luego la Biblia nos habla después, ¿verdad? Esto es la llenura del Espíritu Santo. Funcionar en los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero tú imagínate cuando puedes hacerlo, eso, revestido de poder. De poder de lo alto. De poder llenarnos así de Él. ¿Sabes? Y de alguna manera, esto cobra ejemplo del Antiguo Testamento, cuando dice que el Espíritu Santo descendía sobre Sansón. ¿Sí o no? Descendía sobre él y Sansón se tornaba un hombre poderoso con mucha fuerza. Y descendía el Espíritu Santo así. O cuando descendía el Espíritu Santo sobre los santos hombres de Dios, descendía con toda su fuerza y los tomaba. O cuando descendía el Espíritu Santo sobre David y empezaba a danzar con esa fuerza. Entonces, decir, Señor, yo quisiera vivir de esa experiencia y el que ya la tuvo, Señor, yo quiero estar lleno permanentemente. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, viene a decir, no tengas adicciones, no tengas ataduras, no hagas estas cosas que a nada conducen. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Eso rompe toda atadura, todo vicio. De buscar llenarnos de Él. ¿No? Anhelarlo así. Y quería lanzar un desafío. Sé que faltan muchos hermanos y bueno, entramos a una época que muchos trabajan. Pero ¿cuánto les gustaría entrar en un tiempo de ayuno como iglesia? Por lo menos un día, jueves. ¿Por qué siempre digo el día? Para hacerlo toda la iglesia. A veces sí, podemos decir un día a la semana, pero si nos ponemos todos de acuerdo. Y empezamos a buscar de Él y decir, Señor, y puedas orar y puedes decir, Señor, si está en tu palabra, yo lo quiero. Y que el Espíritu Santo pueda descender y pueda hacerlo. Y pueda sorprenderte de manera extraordinaria. Que pueda bajar así, ¿verdad? Y que pueda llenarnos por completo. Si quieres vivir una vida victoriosa, no hay otra. Lo demás está bien, es pelear con nuestras fuerzas, es intentar ser obedientes con nuestras fuerzas, es guardar la palabra del Señor con nuestras fuerzas, es esforzarnos en tantas cosas, pero si Dios no te reviste de poder, si el Espíritu Santo no baja y te pone nuevas ropas para que tú puedas servir, te va a ser más costoso. Y luego tú tienes que mantenerte firme, ¿eh? Eso no vale. O sea, a ver, igual que he dicho una cosa, digo la otra. Yo prefiero una iglesia, si me dan a escoger, que no sea como la de Corinto, que no tenían falta de ningún don, pero una iglesia carnal y pecaminosa donde las haya. A veces prefiero, oye, que no haya tantos dones, ni tanta lengua, ni tanta cosa, pero que la gente camine en santidad y sirva a Dios, sí. Pero ¿por qué tengo que escoger? Si se puede tener todo en Dios. Si se puede caminar en santidad y en el poder del Espíritu Santo. Si se puede fluir en los dones del Espíritu Santo y a la vez andar en santidad. ¿Por qué tienes que escoger? Y cuando le dice al Señor, Señor, yo lo quiero todo de ti. Nos dijo, tomará de lo mío el Espíritu Santo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces toma de lo que es de Cristo. De Él. ¿No? Para su gloria, ¿no? ¿Cuántos anhelan eso? Bueno, vamos al partimiento del pan y del vino y después oramos. ¿Sí?
Lo dejamos aquí la semana. En el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba al Señor y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido, es adoración.